Muy buenos días. Qué feliz estoy de poder tomar esta semana para meditar en la epístola a los Filipenses. Es una carta verdaderamente extraordinaria. Esta semana nos toca mirar los versículos 12 al 18 y concretamente hoy, día martes, en nuestra guía devocional, los versículos 14 y 15, aunque no harías mal en leer el párrafo completo. Dice, es más, la mayoría de los hermanos, al verme preso, se han animado y se atreven mucho más a proclamar la palabra sin temor. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena voluntad. El apóstol Pablo está comunicando una idea principal que hemos mencionado el domingo, también en el día de ayer y que quiero recordar en esta mañana. A veces las cosas no son como nos parecen a nosotros. Debemos buscar la perspectiva de Dios en todo. Hay cosas que parecen malas a primera vista, pero en realidad son algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo está utilizando. Predicando a Cristo. Pablo recibió el llamado para predicar el Evangelio. Él se designa a sí mismo como prisionero de Jesucristo cuando escribe a Filemón o en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Él tenía un desafío, una misión, un anhelo, una pasión. Él quería predicar a Cristo. Él vivía el Evangelio y se gozaba cuando veía a otras personas en cuyos corazones ardía también el mismo fuego de pasión por el Evangelio de Jesucristo. Y es precisamente lo que hoy nos comunica, predicando a Cristo. Y él va a dar aquí algunas características. En primer lugar, dice que algunos predicaban con mayor ánimo y sin temor. Y esto como resultado de que él estaba en la prisión. Parece una contradicción. Casi diríamos que en realidad los creyentes deberían atemorizarse de poder sufrir las mismas consecuencias que Pablo estaba experimentando por causa del Evangelio. Sin embargo, esto no era así. El ver a Pablo dispuesto a testificar acerca de Cristo ante las autoridades judías que le habían apresado, en todo aquel proceso de años que le llevó a estar preso en Cesarea, en aquel viaje tumultuoso donde el barco naufraga y se produce una serie de acontecimientos verdaderamente extraordinarios. E incluso su llegada a Roma con sus manos encadenadas. Todo eso, en lugar de frenar el Evangelio y desanimar a los hermanos, el apóstol Pablo habla de lo contrario. Se han animado a hablar la palabra sin temor. Y la verdad es que esto es lo que acontece muchas veces con el Evangelio. De hecho, hermanos que han vivido tiempos de persecución recordaban cómo hablaban apasionadamente de Cristo, a pesar del rechazo y de los riesgos que corrían por hacerlo. Incluso a veces hay personas que suelen orar, Señor, mándanos persecución para que tu pueblo se santifique, para que tu pueblo se purifique y para que movidos por una pasión genuina y en fidelidad te sirvamos como tú esperas de nosotros cada día. Allí a finales de los años 50, 5 misioneros dieron su vida por llevar el Evangelio a una tribu en Ecuador, los Aucas. Y lejos de amedrentar y de frenar, hubo una generación de misioneros que salieron esparcidos por el mundo
instigados por el testimonio de aquellos hombres que estuvieron dispuestos con 30 y pocos años a dar sus vidas para llevar el Evangelio y ganar para Cristo a aquellas personas que necesitaban de Él. Heridos por el pecado, en una tribu donde prácticamente no existían los abuelos, porque las personas eran asesinadas y morían a causa de las venganzas y de los enfrentamientos permanentes entre familias. El Evangelio de Dios llegó a ellos y sus vidas fueron transformadas. El Evangelio hace cosas maravillosas. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en nuestro corazón ese ánimo, ese deseo y experimentemos esa merma de temor en nuestra vida. ¿Podemos estar avergonzándonos de hablar de Cristo? ¿O lo estamos haciendo de buena voluntad? La palabra ánimo habla de un deseo, habla de hablar con alegría, de reconocer el privilegio que tenemos de ser embajadores en nombre de Cristo. Pablo le decía a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cuál es la perspectiva que nosotros tenemos? ¿Cómo nos consideramos a nosotros mismos? Como embajadores, como cartas de Dios escritas, no con tinta, sino a todos los hombres con un mensaje de testimonio por la transformación que Dios ha operado en nuestras vidas. Sin temor. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? El domingo hablábamos de la necesidad de que se rompieran cadenas en nuestras vidas. Pablo en este párrafo dice que algunos querían añadir aflicción a sus cadenas, porque él experimentaba esas cadenas día tras día. Estaba encadenado a un guardia romano que le vigilaba constantemente mientras estaba encarcelado en una casa alquilada. Es cierto que tenía alguna libertad y que le podían visitar y hablar con él, pero él estaba allí encerrado, encadenado. Pero no eran esas las cadenas que le preocupaban, porque podemos estar libres y no necesariamente encadenados a un guardia que nos vigile las 24 horas del día. Pero sin embargo podemos estar con grilletes que frenan nuestras vidas y una de esas cadenas pueden ser el temor. El temor que nos oprime, que nos paraliza, que nos lleva a frenarnos en nuestro testimonio, a no hablar a nadie acerca de Jesucristo. El temor tiene que tener un objeto. Hay veces en el que el temor puede ser legítimo. Por ejemplo, temor a algo poderoso, algo que sea más fuerte que nosotros, pero también a algo que sea inminente. Por ejemplo, el temor a un león. Es más poderoso que yo, más fuerte que yo, es un animal salvaje, es una bestia feroz y además, si la tengo cerca, es importante que yo experimente ese temor. ¿Por qué? Porque eso me ayudará a preservar mi vida. Y en este sentido, ese temor es un temor bueno, pero solo será cuando ese animal esté presente. Si yo ahora estuviera atemorizado y encerrado aquí en mi despacho, en mi oficina, sin querer salir de mi casa, pensando que hay un león afuera de mi edificio, obviamente que estaría necesitado de ayuda psiquiátrica y tendría un serio problema. Pero a veces hay un temor que no es para preservación de vida.
Hay un temor que puede ser el temor reverencial, como el que vamos a tener y debemos tener delante del Señor, en respeto, en honra, en reconocimiento, en dignidad, en ver a Dios como el Rey y Señor de mi vida. Pero el temor que podemos tener de predicar el Evangelio, de hablarle a la gente, de dar las buenas noticias. Pablo le decía a Timoteo que él no había recibido un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. ¿Qué tipo de temores pueden estar atenazando tu vida? Ya el domingo compartimos cómo en el Salmo 27, el salmista David dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y entonces estuvimos meditando acerca de cómo él manejaba estas situaciones de temor, cerrando la puerta del temor y declarando: no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Y en este sentido, en el Salmo 27 tenemos una serie de ejemplos que David nos proyecta para vencer el temor en nuestra vida personal. Y lo primero que él hace es orar. Una cosa he demandado al Señor. Él desarrolla una vida de oración significativa. Dice también: para contemplar la hermosura del Señor. Y esto tiene que ver con la visión, con contemplar la grandeza del Dios al que sirvo. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1. Pero también la palabra de Dios para inquirir en su templo. Lo que hoy estamos haciendo, meditando la Biblia, la palabra de Dios, nos ayuda también a conocer a Dios y a que aquello que pueda estar frenándonos para hablar de Cristo sea quitado de en medio. La seguridad de la protección divina. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, me pondrá en alto, dice el versículo 5. Y luego la adoración, momento a momento. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor, versículo 6. Y luego descansa en el Señor. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y esto tiene que ver con la determinación del adorador que levanta sus ojos, que clama al Señor y que encuentra en Él su luz y su salvación. Y se da cuenta que no hay razones para experimentar temor en su vida. Pero además de falta de temor, había buena voluntad. Unos predican de buena voluntad. Y esto significa lo que se anhela, lo que se desea, lo que satisface el corazón. La falta de gozo en nuestra vida cristiana está ligada a la falta de testimonio. Cuando hablamos de Cristo a los demás, hay una fuente de gozo que fluye permanentemente en nuestros corazones. Pruébalo y verás cómo el temor decrece y el gozo explota en tu experiencia personal para gloria de Dios. Mi oración escrita. Amado Padre, que hoy compartamos el mensaje con la misma actitud que Pablo describe aquí, con ánimo, sin temor y de buena voluntad, disfrutando la satisfacción de agradarte y de ser un instrumento útil en tus manos para bendición de muchos, comprometidos de verdad contigo. En tu nombre, amén. Os espero mañana. Manteneos bendecibles.